Y yo abro la Biblia y les pido que abran su Biblia ahí en 1 Corintios 10 y vamos a darle lectura y vamos a estar participando, ¿cómo se le llamaría así? Alternadamente en la predicación. Amén. Pero usted quiero que se goce y que aprenda algo, mucho de lo que aquí Dios nos va a dar. Estoy en el libro de 1 Corintios capítulo 10, en el versículo 1 al 12. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo. ¿Lo tiene en versión 60? Agarre el otro micrófono, pues. Voy a leer uno yo y uno usted, hermano, ¿no? ¿Listos? Para que estemos todos participando alternadamente. Y dice así: palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque no quiero, hermanos, por decirlo así, ICT, Iglesia Cristiana, no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como alguno de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, vamos a leerlo todos juntos, los últimos dos, 11 y 12, y dice así, hermanos: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Padre, estamos orando en esta hora para que intervengas aquí en la predicación de tu palabra. Tú eres nuestro pastor, Señor, quien nos, con tu vara y tu callado, que es tu palabra y tu Santo Espíritu, nos das aliento, nos edificas, nos pastoreas, y cada culto aprendemos algo nuevo. Nos recuerdas lo bello que es ser ovejas del Señor. Nos dices lo que tenemos que hacer y nos proteges, nos adviertes, nos dices lo que va a pasar, Señor, si no andamos en tus caminos. Permítenos, Señor, que como iglesia aprendamos hoy a analizarnos y a examinarnos si estamos siendo el pueblo santo, el pueblo que a ti te agrada, y no imitadores de aquellos que desobedecieron. Señor, danos tu palabra hoy para que vayamos a casa felices, llenos de ti. Y gracias por esta gran familia que escucha tu palabra. Nosotros te amamos y respetamos tu ley, tus palabras, verdad que nos liberta, que nos da santidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este es el tema que vamos a predicar, los malos ejemplos. Y está basado en 1 Corintios 10:6 y también el 11. Y en el 6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Le sucedieron como ejemplos para que no codiciemos cosas malas. Y en el verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ahora en singular, como ejemplo, y están escritas, fíjense el propósito de por qué están escritas: para amonestarnos. A nosotros, ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Déjenme dar una breve introducción acerca de lo que Dios quiere que hoy escuchemos. Los malos ejemplos. Les acababa yo de predicar el miércoles pasado acerca de cómo es los rasgos de un conquistador, cómo Josué introdujo al pueblo de Israel como capitán y general del ejército, y cómo lo metió al pueblo de Israel y tumbaron las murallas de Jericó. Y luego también les hablé acerca del cruce del Mar Rojo. ¿Qué hacer cuando las cosas se ponen difíciles? O el callejón sin salida. Sí lo recordamos, hermanos. Y cómo Dios, con brazo fuerte y mano extendida, abrió el mar muerto con la vara de Moisés, y Dios con su poder, y pasaron y entraron al desierto y destruyó a Faraón y a sus ejércitos en el mar. Bueno, pues en medio del Mar Rojo y las murallas de Jericó están 40 años en el desierto. Y eso es lo que 1 Corintios 10 nos está diciendo. Ustedes tienen que recordar
quiénes fueron o cuáles fueron las jornadas del pueblo de Israel que eran ejemplos, figuras y sombra de lo que iban a venir en el futuro, y de ello hay lecciones prácticas muchas de valor permanente para la iglesia actualmente, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos, es a los de hoy, a la iglesia contemporánea, a la iglesia moderna, y las lecciones son claras allí. A partir del versículo 6 dice: mas estas cosas le sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. No, están escritas, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amados hermanos, y ahí comienza la lista de las cosas que vamos a ver en este momento, porque son ejemplos que escribió el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio para que tuvieran en cuenta aquellas malas cosas o cosas malas que el pueblo hizo, y como un mal testimonio, y que nunca debemos nosotros hacerlo. Y les voy a pedir que lean la primera, y voy a dejar lugar a mi hermano Gustavo, que es el primero que va a empezar en esta hora, y dice: para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. En Números 11 está la historia. En Números 11, hermanos, allí está la historia acerca de las cosas que uno, o que a veces uno codicia. Y les voy a leer en el versículo donde dice: la gente extranjera, verso 4, que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar diciendo: ¿quién nos diera carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de melones, de puerros, de cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ese es codiciar, y ese es el pecado. Hermano, ¿qué nos dice ahora la palabra de Dios? Si nos ven de allá todos, Sí, de aquel lado sí se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero hacer énfasis en una cosa, amada iglesia. Amén. Queja, ¿verdad? Yo no sé si usted alguna vez se ha quejado con Dios por algo, pero las quejas de nuestro tiempo o las quejas en nuestra cultura son muy diferentes a las quejas del pueblo de Israel. Los israelitas no se quejaban como nosotros en la actualidad nos podemos quejar delante del Señor, porque hasta cierto punto hay dentro de nuestro corazón cierto temor de Dios, o un gran temor de Dios. Por ejemplo, algo no nos está saliendo bien, o los planes no funcionaron como nosotros esperábamos, y le preguntamos a Dios por qué, ¿verdad? Y oramos y decimos: Señor, pues ¿qué está pasando? Podemos ver que esa es una manera en que nosotros nos quejamos en nuestra actualidad. En el momento que nuestro pastor Gonzalo está leyendo que el pueblo, si usted lee Números capítulo 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, dice ahí la palabra del Señor. Cuando ellos se quejaban, no era preguntarle a Dios por qué, no, ellos hablaban, maldecían, se arrepentían de estar en ese lugar y de seguir los mandamientos y lineamientos de Dios. Ellos decían: para nosotros es mejor regresarnos a donde estábamos que venir y pasar por aquí. Ahora, nuestro hermano acaba de mencionar algo bien importante: se nos olvidaban los 40 años en el desierto. Y para todo mundo en el desierto, para todo personaje que aparece en el desierto en la Biblia, siempre va a haber que en medio del desierto hay turbación y hay prueba, ¿sí? Y es ahí donde Dios permite que los que creemos en Él, ¿verdad?, de vez en cuando pisemos un poquito de desierto para que aprendamos, ¿verdad?, o a seguir adelante tomado de la mano de Dios confiando en su promesa, o a renegar de Él y querer retroceder. De donde yo vengo, no sé si acá en el sur, pero de donde yo vengo la gente tiende a retroceder inmediatamente. Tiende a no solamente a quejarse a oídos de Dios de lo que sucede, sino que tiende a retrocederse. El tema es los malos ejemplos, ¿verdad? Amén. Y nuestro hermano Gonzalo dice: hay algo que se anida en el corazón del hombre y es la codicia. Alguien levante la mano si tiene el significado de lo que es la codicia. De este lado o de este lado. Alejandro, ¿qué es la codicia? Fuerte. Desear algo indebido. Allá está alguien más atrás. No es un niño más. Alguien que sepa de por este lado de esta fila. Codiciar. ¿Hicieron la tarea, hermanos? Querer tener lo que otro tiene. Exactamente. Díganos, hermano, ¿qué es lo que en este momento estaban codiciando ellos? Pablo dice: a nosotros estas cosas las tenemos para que nos sean un ejemplo, para que nosotros no caigamos en el mismo error que ellos cayeron.
Tenían maná, pero querían carne. Exacto. Entonces se acordaban del pescado. ¿A cuánto les gusta el pescado? Pescado de Egipto, que era el bueno. Y nos acordamos también, dice ahí, de los pepinos que comíamos de balde, o sea, gratis. Sí, nos los regalaban. De oquis. ¿A quién le dan gratis que no lo quiera? Pues sí. Y los melones, unos melones grandes, los puerros, ¿y esos qué son? Las cebollitas. Y hasta los ajos se echaban de menos. O sea, para mí esto es como querer volver al mundo. Cuando un cristiano ya está en Cristo y tiene el maná, la palabra de Dios, todavía quiere andar en la carne, todavía quiere desear lo del mundo y quiere poner todavía música mundana y los corridos tumbados y a Capaquita la del barrio y todo eso. Les pesó dejar el mundo, como que no están contentos con lo que recibieron. Y ese es el mensaje de eso, no codiciar lo que ya dejamos, el vómito que aventamos, no codiciar el lodo que el mundo nos dio, y ahora estamos en Cristo, debemos estar satisfechos. Amén. Yo creo, ¿verdad? Ahí tienen su Biblia en 1 Corintios 10. Sí. ¿Alguien puede leer el versículo 1? Nada más, la primera parte del versículo 1 de 1 Corintios 10. Porque no quiero. Fuerte, léalo fuerte, hermana. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos la nube. Y todos pasaron el mar. Hasta ahí, hermana. Hay una palabra que sobresale de todo lo que dice ese versículo, y la palabra es ignorar. Yo no sé si alguna vez usted ha ignorado una luz o una, ¿cómo se dice? Sí, ¿verdad? Un alto, ¿verdad? Un stop, aquí es 1 y 1, ¿verdad? Yo ayer me pasé, ignoré esa frase que dice 1 y 1, ¿verdad? Puede ser que en la ignorancia mía pueda ocasionar un accidente. En el caso del pueblo de Israel, el apóstol Pablo se cerciora de enseñarle a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia primitiva, que porque desde el Antiguo Testamento, quiero retroceder un poquito, desde el Antiguo Testamento se condenaban los pecados de ignorancia. Los pecados de ignorancia no es decir se me olvidó, sino no hacer caso, ¿sí? Tener en poco lo que se te está diciendo. Y lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto es: yo no quiero que ustedes tengan en poco, y nunca se les debe de olvidar que nuestros padres salieron de Egipto, fueron con victoria llamados al desierto durante 40 años. Y hay algo maravilloso aquí. Dice la palabra del Señor, dice que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y aquí, mis amados hermanos, el apóstol Pablo simbólicamente hace un acto del bautismo para el pueblo de Israel. Amén. ¿Lo había notado usted así? La palabra, dice la palabra del Señor aquí, y todos pasaron en el mar, y luego dice, y todos en Moisés fueron bautizados, en el versículo 2, ¿en dónde? En la nube y en el mar. La nube estaba encima, el mar estaba sobre sus pies, ¿verdad? Sobre su cuerpo. Si usted alguna vez ha estado en la montaña donde las nubes sueltan su rocío, ¿verdad? Usted lo puede sentir. El simbolismo de este pasaje es precisamente el bautismo de la iglesia. Es decir, la separación que nosotros debemos de tener del pueblo, lo que el pastor nos está diciendo. Si ya lo dejamos, déjalo allá, no lo vuelvas a levantar, no te quedes, no quieras retroceder a donde tú saliste, no quieras regresar a Egipto. Amén, amén. Gracias. Yo he platicado con la maestra de introducción bíblica, y cuando da estas historias dice que hay 7 quejas por lo menos del pueblo de Israel. En el libro de Números es el libro de las quejas, porque hay como 7 quejas. Y en alguna ocasión aquí ya dijimos que ellos están queriendo volver a Egipto, y es un mal ejemplo. Si tú eres un cristiano que estás queriendo volver al mundo y lo demuestras diariamente, vas a contagiar a otros. Eso es un mal testimonio. Tú no debes desear ya lo que ya Dios ya sepultó en las aguas del bautismo. Tú ya eres cristiano. Y ahí vamos a pasar a la segunda cosa, porque el tiempo se nos va, y dice: ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, en el verso 7, y se levantó a jugar. Está hablando de la situación cuando Josué y Moisés fueron al monte Sinaí a recibir la ley de Dios, y al regresar trayendo las 2 tablas de la ley, encontraron al pueblo. ¿Qué creen? Escucharon ruidos, escucharon mucho ruido, y les decía Josué: es voz de guerra. No, Moisés luego le dijo: no, este es voz de fiesta.
Y sí, andaban todos bailando y jugando, y dice ahí, comiendo y bebiendo, y se levantó a jugar, y ya es que ya habían hecho un becerro de oro. Exacto. Entonces ahí dice, no seáis idólatras como aquellos que hicieron el becerro de oro y se levantaron a jugar, se levantaron a comer y a beber y a hacer fiesta y diciendo, este es el Dios, los dioses que te sacaron de Egipto, menospreciando a Dios y a su ley. Apenas traían los 10 mandamientos cuando ya los habían violado, todavía ni los sabían, todavía ni los conocían y ya habían violado el primero y segundo mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué aprendemos de esto? Necesitamos darle a Dios su lugar y esperar en Él y no desesperarnos para hacer a nuestra propia manera las cosas. Aarón, hermanos, fue el que participó allí. El pecado fue de Aarón porque el pueblo le trajo aretes y oro y más oro, y él labró el becerro de oro. Dijo, yo los junté, los fundí y salió este becerro, como excusándose de que él había participado, pero que el pueblo lo hizo que lo hiciera. No podemos culpar al pueblo cuando nosotros somos líderes. Nosotros somos los responsables de lo que pasa en el pueblo. Y si Aarón fue débil en eso, merecía muy bien la muerte allí. Pero Dios le perdonó. Pero hay que aprender el ejemplo o la enseñanza, o hay que aprender esta advertencia. ¿Cuál es la advertencia? No seáis idólatras. El pueblo cristiano no debe ser idólatra. Y cuando hablo de la idolatría, no estoy hablando de el becerro de oro en la casa o el altar a la Santa Muerte. Estoy hablando de los ídolos modernos, como la tecnología, el celular. Estoy hablando del deporte como un ídolo. Estoy hablando hasta, cuando pienso en la idolatría, pienso hasta en los zapatos y en el vestido. Y en la belleza. Y en la belleza, que vuelven a ser ídolos, pero no un becerro, pero sí es el ejemplo malo de los israelitas, que dice ahí la palabra de Dios, no seáis idólatras. Y en 1 Juan al capítulo 5 también dice, hijitos míos, guardaos de los ídolos. O sea, no hagan como ese pueblo que fue idólatra, teniendo el solo y único Dios vivo y verdadero. El versículo 8 es la número 3. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Nada más. Cuando se juntaron con los de Moab para fornicar con las muchachas, con las mujeres. Sí. Esa historia es tremenda. Ahora, yo creo que usted sabe la historia de lo que nosotros estamos comentando desde aquí, desde arriba. La historia de la salida de Egipto, la historia de cuando renegaron para entrar a la tierra prometida, la historia cuando pidieron carne, cuando estaban comiendo maná y estaban hastiados ya del maná y pidieron carne. Saben la historia que el hermano Gonzalo nos acaba de decir, el pastor, del becerro de oro, de todo lo que estaba sucediendo. Ahora, usted se puede preguntar, bueno, ¿y en mi tiempo cómo me puede a mí afectar eso? El hermano ya lo mencionó, celulares, televisión, internet, aún nuestra propia belleza física, ¿verdad? Que somos tan, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo se es? Vanidosos. Pero dado el tema, yo quiero hacerle una pregunta, amada iglesia. ¿Cuál cree usted, pregúntese usted, cuál cree usted que es la manera más fácil de yo dar un mal ejemplo? ¿Cuál cree usted que es la manera más fácil para usted y para mí que podamos dar un mal ejemplo? ¿Perdón? Soberbio, actitud, ¿qué más? Cualquier cosa, miren, la respuesta sencilla es esta. La manera más fácil es cuando yo cedo a hacer cualquier cosa que esté mal, cualquiera. Hay un dicho muy común, no sé si usted lo ha escuchado, creo que sí. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ahí yo ya estoy poniendo un mal ejemplo. Yo voy a decir, yo no lo hice. Yo solamente vi que lo hicieron, escuché que se hizo, vi cómo se trató, no intervine. Yo digo, yo no estoy haciendo absolutamente nada. Pero ahí, desde el momento en que yo decido a hacer algo malo, cualquiera que esta sea la magnitud, puede ser grande, puede ser pequeño, desde ahí yo ya estoy empezando a dar un mal ejemplo. ¿Sí? Amén. Y eso es lo que Pablo quiere evitar. Y para eso los traslada hasta el Antiguo Testamento, a la historia de sus padres. Lo acaba de mencionar el pastor Gonzalo. A mí me llama mucho la atención la historia esta que dice de no forniquemos. Cuando les prediqué hace poco de Balaam, que lo contrató Balac, el rey, para maldecir al pueblo de Israel. Y lo que no pudo hacer la maldición de un rey ni de un profeta, porque no podían maldecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es bendito.
y no hay agüero ni hay brujería contra Israel. Entonces, finalmente, lo que no pudo hacer la brujería o las maldiciones de otro rey, vino haciéndolo el pecado. Fornicaron, cayeron en fornicación. Mucha gente israelita pecó con los moabitas, las mujeres moabitas, y Dios se encendió en ira y empezó el problema. Y le dijo Dios a Moisés: diles que empiecen a agarrar su espada y mate cada uno a su compañero. Y empezó la mortandad porque veían que estaban fornicando, y Fines, uno de los hijos o nietos de Aarón, hijo de Eleazar, fue y agarró una lanza. Dice la palabra de Dios en 25 de Números, que agarró una lanza y fue a la tienda donde estaba un hombre que se llamaba, la muchacha se llamaba Cosbi, y el muchacho se llamaba Misraim, o algo así, ya para recordarlo, y fue hasta la tienda donde estaban fornicando con la lanza, y les metió la lanza por el vientre a los dos, donde estaban pecando y teniendo relaciones sexuales. Y cuando les metió la lanza y los mató, cesó la mortandad. ¿Cuántos creen que ya eran? 23,000 muertos, nomás esa tarde en que andaban fornicando. El nombre era Zimri, el del hombre era Zimri. Zimri y Cosbi. Y Cosbi era muchacha de Moab y Zimri era israelita. Y ahí estaba la fornicación. Entonces dice ahí: ni forniquemos como el pueblo de Israel, y vino la muerte. No se te haga a ti fácil casarte en yugo desigual o fornicar, tener relaciones sexuales antes del matrimonio, joven, porque estás incurriendo en un pecado que es abominación, que Dios aborrece y que a Dios no le agrada, y Él va a ejecutar justicia. Dios nos ayude, hermanos, a todos nuestros jóvenes de la iglesia para que logren casarse bien, logren llegar al matrimonio vírgenes, que sean puros para disfrutar de un matrimonio santo. Versículo 9. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, dice, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Se saben esa historia? ¿Cómo no? ¿Sí se la saben? Sí. Ya murmuraron. Perdón, continúe. Está en Números 21. Dice que se quejaron, murmuraron, como lo hacían muy seguido, y entonces Dios, al ver esa queja, envió serpientes ardientes, sí, como totalmente venenosas, para que mordieran al pueblo. Y los mordían, y dice que era como que rápido les transmitía el veneno, y era una temperatura alta y los mataba. Entonces clamaron a Dios, y Dios les dio la solución, que era que Moisés iba a hacer una serpiente de bronce alta, para que todo el que fuera mordido mirara a la serpiente y fuera sanado inmediatamente. Y eso es la gracia de Dios. Amén. ¿Verdad? Y a veces el cristiano, por muy maduro que está, piensa que podemos sucumbir ante el pecado o la tentación, y decimos: al cabo, la misericordia de Dios es grande, ¿verdad? Dios me va a perdonar, Dios, puedo regresar en cualquier momento y el Señor va a ser bueno conmigo. Y sí, Dios es bueno. Aquí lo vemos, dice: los hombres fornicaron, los hombres mintieron, los hombres se quejaron, los hombres murmuraron, y viene el castigo sobre ellos por causa del pecado. Se arrepienten, claman a Dios, ¿y qué hace Dios? Los perdona, ¿verdad que sí? Y pone los medios para que el perdón se efectúe, no solamente moralmente, de decir la persona se sienta perdonada, sino que físicamente, rescatando su vida física. Ahora, muchas veces malinterpretamos esto diciendo: vámonos a hacer lo malo y luego regresamos y buscamos el perdón de Dios. O yo le he predicado a mucha gente que dice: yo voy a darle, como vulgarmente se dice, ¿verdad?, vuelo a la hilacha, es decir, voy a vivir la vida desenfrenadamente, y al final o al ocaso de mis días me arrepiento de mis pecados, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, y seré perdonado y me iré a la gloria con Dios. También esto puede suceder, pero ¿para qué arriesgarnos? Porque si en una de esas que nos vamos a probar lo malo, ahí nos quedamos, nos vamos a perder. ¿O no es así, pastor? Sí, así es. Nos vamos a perder. Y lo que me llama mucho la atención es que ellos se quejaban porque decían: ya estamos hartos del maná, ya quisiéramos nosotros un pedacito de maná, ¿verdad, hermanos? O conocerlo. Pero ellos decían: ya no queremos ese pan tan liviano. ¿Usted ha comido la misma comida durante 365 días al año? La misma comida.
Frijoles, 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 frijoles el lunes, frijoles el martes, frijoles el miércoles, frijoles el jueves, frijoles el viernes, frijoles el sábado, frijoles el domingo y frijoles otra vez el lunes, y nos vamos 365 días. Ellos, 40 años comiendo ahí maná. ¿Puede entenderlos o no? ¿Usted también se quejaría? Pues ellos se quejaron en el monte Hor, y entonces Dios ya estaba, ya le habían colmado la paciencia, y para que se la colmen a Dios está difícil, y él dijo, ya los voy a acabar. Les mandó serpientes, mató mucho pueblo, pero Dios le dio el remedio porque Moisés clamó. Y Moisés era un hombre muy manso, muy bueno, clamaba, intercedía por el pueblo y Dios lo escuchaba. Hasta Moisés un día como que calmó a Dios, digámoslo, y le dijo, Señor, ¿para qué lo vas a matar? Porque ya Dios estaba harto. Y dice, déjame, Moisés, hazte para allá, yo me lo voy a echar a todo el pueblo, lo voy a matar, y a ti voy a hacer descendencia de ti solito, otro pueblo de ti. Pero déjame acabarlo porque ya me colmaron la paciencia, no entienden. Y Moisés dijo, no, Señor, van a andar diciendo entre las naciones, para eso lo sacaste de Egipto, para destruirlo en el desierto, y va a ser mal testimonio. Mejor, espera. Y lo perdonó. Y Moisés decía, yo amaba tanto al pueblo que decía, ráyame a mí del libro de la vida, pero este pueblo perdónalo. Ese es el amor de un buen líder, de un buen pastor que está dispuesto a dar su vida por la congregación. Pero esto me llama mucho la atención. Después de eso, hermanos, las serpientes, hermanos, fueron totalmente vencidas, y era un cuadro del evangelio, porque Jesús lo citó y dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 3, 14 al 15. Y finalmente, hermanos, dice en el 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Recuerda, pastor, cuando se levantaron líderes como Coré, Datán y Abiram, sí, y ellos quisieron desechar a Moisés y ellos ser los líderes. ¿Qué les pasó? Hicieron como diría nuestro actual presidente todavía, sí, ¿verdad? Sí. Quisieron hacer un complot. Un complot, ¿verdad? No lo quisieron, lo hicieron. Se levantaron, hablaron mal de Moisés, hablaron mal de Aarón y dijeron, ¿y estos quién se creen o quién son? ¿Verdad? Sí. ¿Y quién los puso por líderes? Pero en realidad no estaban hablando de ellos, porque a ellos quien los nombró, quien los llamó, quien les dijo, tienen que hacer esto y enseñar esto, fue Dios. Sí. Y esto yo quiero aplicarlo a la iglesia y quiero que nos lo apliquemos como cristianos, mis amados hermanos. Cuando somos llamados por Dios para servir a Dios. Hay hombres aquí al frente, nuestro hermano pastor, los que pasan como líderes a enseñar la escuela dominical, somos hombres carnales como usted también. Pero quien al final de cuentas, quien está ordenando y mandando y guiando y dirigiendo a la iglesia y el que está hablando a nuestro corazón es Dios a través de su poder, de su Espíritu Santo. ¿Sí? Así es de que si usted sale de aquí, dice, no, es que el pastor, es que el hermano, la hermana, fulana tal, no. Está hablando contra Dios directamente. Tenga mucho cuidado de eso, porque eso es lo que Pablo dice, no murmuren contra Dios. Puedes hablar del hombre, del prójimo, pero en realidad de quien estás murmurando es directamente de Dios. Y todos y cada una de las cosas que hemos visto en esta noche, estamos viendo que todas trajeron una consecuencia. Todas trajeron un castigo de parte de Dios. Así es. Yo quiero que terminemos con esa historia, pero a fondo, que es Datán, Coré y Abiram. Hablaron y murmuraron y se quejaron, enfrentaron al líder Moisés. Y Dios habló a Moisés y dijo, haz esto. Y Moisés los confrontó y les dijo, ustedes dicen que son también líderes que tienen la capacidad de guiar al pueblo, y yo digo que soy el líder que Dios puso. Entonces vamos a demostrar si de verdad yo soy el líder o no. Y les dijo, si como cualquier mortal ustedes mueren, yo no soy líder. Pero si en este momento la tierra se abre y se los traga, se va a demostrar que soy el líder. Júntense todos. Eran como 250 las familias de ellos, de estos tres líderes de Coré, Datán y Abiram. Y entonces Moisés dijo eso, hermanos, literalmente, la tierra se abrió, una grieta como un terremoto, se los tragó vivos a los que andaban murmurando contra el ungido del Señor, que era Moisés. Y quedó demostrado que Moisés era el siervo de Dios. Y que la vara de Moisés abrió el mar rojo, que la vara de Moisés tocó la roca y dio agua, que la vara de Moisés
abrió el mar rojo, y que además por la vara de Moisés daba Dios el maná, y todos los milagros que Dios hizo, y se convirtió en serpiente, y muchas cosas que hizo Dios a través de este siervo. Tenemos que aceptar que cuando hay murmuración y quejas contra los hijos o siervos de Dios, siempre va a haber muchas consecuencias muy malas. El mal ejemplo del pueblo de Israel a mí me da coraje a veces. Me altera que hayan hecho esto durante 40 años, el número de la prueba, 40, y que hayan llegado a solamente entrar las nuevas generaciones que nacieron en el desierto. Ninguno de los que salió de Egipto entraron a la tierra prometida, todos quedaron postrados en el desierto. Los que entraron fueron los hijos que nacieron en esos 40 años. Todas las nuevas generaciones fueron los que entraron, excepto Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron, que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. ¿Qué aprendemos de eso? Que el desierto es el lugar del proceso de Dios, que el desierto es el lugar donde Dios te prueba, que el desierto es el lugar a veces donde le fallamos, que las pruebas y las luchas a veces nos hacen desanimar y murmurar a veces o quejarnos contra Dios. Debemos aprender que el único que nos puede ayudar a salir de ese desierto es Dios a través de su nube y la columna de fuego, que es un símbolo del Espíritu Santo, que nos puede ayudar a pasar del desierto a la tierra prometida, pasando por el Jordán, hacia una conquista y una victoria tremenda. Y estas cosas, dice pastor, les acontecieron a ellos como ejemplo. ¿Y para qué están escritas? Para amonestarnos a toda la congregación, a nosotros, a quienes, y él se cuenta, el apóstol se cuenta, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Y el versículo número 12 termina, y ahí terminamos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo interpretamos ese versículo final? Que el que piensa estar firme, mire que no caiga. A ver si aceptan sugerencias, hermanos. Alguien que levante la mano. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿A qué cree usted? El apóstol Pablo le puso el sello final, ¿verdad?, a la reprensión que le está haciendo a la iglesia, ¿sí? Mirar que no caiga, ¿verdad?, literalmente significa estemos alertas, con nuestros sentidos, ¿verdad?, literalmente despiertos, con una mente despejada, con un corazón dispuesto, con una vista dispuesta, con una lengua dispuesta, con todo miembro físico de nuestro cuerpo dispuestos a seguir la ordenanza del Espíritu de Dios y no la ordenanza de la mentira de Satanás. Amén. ¿Sí? Mirar no caer, hermanos, es vigila por tu salvación. Fuiste comprado a precio de la sangre del Cordero de Dios. Algo tan maravilloso, algo tan precioso, algo tan sublime, que no hay otra cosa tan maravillosa como la sangre del Cordero. Amén. En todo el universo y todo lo creado. Amén. Pues tu vida y tu alma fueron comprados con la sangre de Cristo Jesús. Amén. Dale valor a tu salvación. Firmes y adelante, huestes de la fe. No es nada para atrás. No hay reversa para el cristiano. Pedro les dijo que los que retroceden les sucede lo del verdadero proverbio. El perro vuelve ¿a su qué? A su vómito. Así como lo vomita, así el perro, así otra vez calientito el vómito, se lo vuelve a comer. Todavía no se enfría cuando ya se lo vuelve a comer. Y la puerca lavada en el lodo, perro y puerca, ¿verdad?, porque son hermanos y hermanas los que vuelven atrás. La puerca lavada a revolcarse ¿en dónde? En el lodo, en el puercario, iba a decir. Y es una porquería lo que sucede. Y luego dice, mejor les hubiera sido nunca haber conocido el camino del Señor, que habiéndolo conocido, volver atrás y perderse. Dicen aquí en el 1 Corintios 10 que de los más de ellos no se agradó el Señor, de esos israelitas. Quedaron postrados en el desierto, no entraron al reposo. Y para entrar al cielo y a ese reposo eterno, necesitamos creerle, terminamos con esto, y obedecerle y confiar en Dios. Si no quieres quedar postrado en el desierto, es necesario mantenerte firme para que no caigas.
¿Cuántos cristianos se hicieron cristianos y volvieron atrás? Y este es un mensaje para ti que comienzas apenas, que te acabas de bautizar. Para ti que tienes 1 año, 20 años, 40 años, ten cuidado de ti mismo. Porque si no, puedes perder tu lugar. Y no vas a perder lugar aquí, a un asiento que aquí en la iglesia. Vas a perder tu lugar en el cielo, en la mesa que te está esperando del Padre, en la casa del Padre. Y eso es lo peor. Puestos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Y vamos a ir al culto luego de banqueta allá afuera. De pie le damos gracias a Dios porque estamos en la iglesia leyendo su palabra, aprendiendo su palabra. Vuélvalo a leer en casa del 1 al 12. Recuerde esas historias maravillosas, vuélvalas a leer y no caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No siga los malos ejemplos. Los malos ejemplos están escritos en la Biblia para no obedecerlos, para no caer en lo mismo. Mejor siga el buen ejemplo de los que perseveraron, llegaron, lo lograron, obedecieron y confiaron en el Señor. Oramos, por favor, oramos por la iglesia y por cada uno de nosotros, sus necesidades, y vamos a ir a casa. Que Dios nos acompañe en todo lo que hagamos. Amado Dios y Padre eterno, gracias damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso culto que hemos tenido en esta tarde, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias por la maravillosa presencia de tu Santo Espíritu que nos llena y nos hace sentir, Señor, que estás en medio de nosotros. Gracias, bendito Dios, por la alabanza tan maravillosa, Padre, que consuela y conforta nuestros corazones. Padre, rogamos que en cada necesidad, Señor, en cada petición, Padre Santo, que se ha elevado en oración en esta tarde, Padre bendito, usted en su misericordia infinita, Señor, sí, Señor, amén, extienda su mano de poder, bendito amén, Señor, Padre, sobre el enfermo, amén, sobre el que está en alguna necesidad, sí, sobre el que está pasando por algún problema de economía, Señor, o de lo que sea, bendito Dios, amén, lo entregamos en tus poderosas manos, Señor, sabiendo que usted, Padre eterno, tiene el control de todas las cosas, y que si nosotros estamos tomados de tu mano, estamos bien, Señor, porque tú eres dueño de todo lo que existe, bendito Jehová. Gracias por tu pueblo en este lugar, Señor. Desde el más pequeñito hasta el más anciano te honramos y te decimos: santo, 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 Señor omnipotente. La tierra está llena de tu gloria, bendito Jehová. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos con nuestra vida. Si en algo hemos fallado, Señor, en el transcurso de esta semana, perdona nuestros pecados. Lávalos y límpialos con la sangre de tu Hijo Jesucristo y preséntanos justificados delante de ti, bendito Dios. Despídenos en paz de esta maravillosa reunión y que tu presencia nos acompañe en el resto de esta semana, Señor. Que sigamos nutriéndonos de tu palabra, Padre, y que el siguiente domingo, Señor, vengamos dispuestos también de entregarte nuestra adoración. A ti te damos la gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.